Bueno, lo tenemos al contador Oscar Kraumer para avanzar con nosotros en esta parte del programa. Lo invitamos varias veces, tuvimos paciencia porque, bueno, no estaba en Formosa, estaba en el interior y en otros lugares para que nos cuente desde su punto de vista cómo cree que marcha la economía hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Oscar? Buenos Buenas días, noches, gracias Lilian. por venir. Por Sí, favor, buenos días, gracias. perdón. Sí. Es un gusto. A veces los tiempos no nos acompañan, pero bueno, esta virtualidad y las cuestiones digitales a veces hacen que nos llenemos de obligaciones extras que si bien son cómodas, pero es como que estamos más recargados de reuniones y de entrevistas o algún tipo de comunicación que evitamos la distancia, pero usamos el medio a veces. Es como que se recargó la actividad, por decirlo Claro. de alguna forma. Bueno, en cuanto a las novedades, sin duda que tenemos que tratar de ser lo más realista posible y lo más optimista posible. Nosotros escuchamos lo que es la devaluación, el aumento del dólar, y hace como que estamos en una gran crisis, ¿no? Sin duda que no es simpático, no es elegante ni lindo para nadie porque el poder adquisitivo se pierde, se sigue perdiendo y esto en la medida que sigamos manejando un déficit fiscal, sin duda que es un virus que está siempre presente y hace su daño, ¿no? O sea que tarde o temprano tenemos que avanzar hacia a un equilibrio fiscal para poder evitar, digamos, la erosión de las reservas y todas estas cuestiones. Acá lo que está pasando con la devaluación y la rigidez del cepo, por decirlo de alguna forma, es por el hecho de que en la Argentina, como en todas partes del mundo, hay un flujo de dinero, hay un flujo de circulación de divisas, de pesos del país, y en esta etapa es lo que se está costando llegar, digamos, de una orilla a la otra. Sí. En ese flujo de fondos sabemos que hay una necesidad de dólares por un lado y un recurso de dólares por otro lado. Lo que se hace con esta crisis de desconfianza que hay cuando los dólares se van es tratar de retenerlos para poder llegar a la orilla, como dice el financiero, saber que está la posibilidad de la cosecha gruesa más adelante, eso va a equiparar un poco este flujo de fondos y para poder llegar hasta esa cosecha gruesa lo que necesitamos que la reserva que tengamos nos aguanten y nos permitan llegar a la orilla sano y salvo, por decirlo así. De ahí que viene el cerramiento de este cepo, el agravamiento del cepo, donde que prácticamente se le cortó la posibilidad de que todas las personas compren dólares, si bien tienen los márgenes pequeños, pero la idea es eso, o sea, tratar de llegar hasta la etapa que empiezan a entrar los dólares. Los dólares van a entrar con la cosecha gruesa, con el agro, con la ganadería, que están todas las cosechas gruesas ahora, digamos. Entonces lo que va a hacer es que en su momento, cuando entre el dólar, puede equilibrar la balanza comercial, puede recuperarse las reservas y sin duda cuando eso pase, este dólar libre tan volátil es como que se va a sentar, digamos. Entonces ese es el momento que estamos en plena turbulencia, digamos, y es lo que por ahí asusta o la gente hace que estamos en el medio de una tormenta que nos vamos a caer con el avión, por decirlo Claro. así. Y, Oscar, ¿qué hay que hacer en estas circunstancias? ¿Qué aconsejan ustedes, digo? Uno le pregunta a su contador. Mire, sin Ujú. duda que todo lo que podamos ubicar los pesos y no dejar inactivo es útil. Y cuando decimos ubicar los pesos, el ladrillo o el hierro siempre es buena inversión. Porque alguno dice, me voy al dólar. Sí, ¿por qué no? Es una moneda fuerte. Pero también está el ladrillo y el hierro. ¿El hierro qué significa? Comprar algo fijo y el ladrillo es comprar ladrillos. Tendría que ser un departamento, una casa, lo que sea. Pero, y después es tratar de no apurarse en comprar, Ujú. porque en esta época, en esa desesperación que le decía que el dólar se va, se queda, que el oficial está y no entiendo la cantidad de tipos de cambio que hay, ¿qué se hace la gente para protegerse? Sube los precios. Y después se acomoda. Recordemos que cuando pasó esto, el dólar se fue de golpe a 145 y 150. Y ahora otra vez está volviendo a 140, que cuando entre ese dinero grueso seguramente se va a acomodar. El dólar a valor de ecuación o a valor matemático está alto, o sea, tendría que ser menor el valor. Creo que los 130 es mucho más acertado que el 140, 145 que está libre. Pero todo esto va a pasar cuando se acomode, cuando pase la turbulencia y tengamos otra vez un vuelo recto y nivelado por alguna forma. Pero esa es la etapa que estamos en la transición de que se fueron muchos dólares, se fugaron muchos dólares,
Entonces, aguantar con esa reserva hasta que vuelva a entrar es la turbulencia que estamos pasando. Aguantar. Hoy escuchamos en la conferencia de prensa que del gobierno de la provincia que el ministro de Economía salió a aclarar que la provincia no entra en default, que pasa con otras por una cierta circunstancia. A lo mejor la gente no entiende mucho No, de lo sin que está duda. hablando, pero al menos dejó claro entre ayer y hoy que hay plata para pagar sueldos y afrontar algún tipo de obligaciones que tengan, ¿no? Pero tuvieron que salir a aclararlo por No, sin informaciones duda que nacionales. esto lo primero que piensan es cuando se empieza a hablar que van a venir bonos, que se Sí, va a caer en default, como el Chaco, una de las primeras provincias que están con problemas serios, pero desconocemos la actividad financiera del Chaco, ¿no? sí, Pero Formosa tiene sus finanzas equilibradas y si es necesario puede sostenerse varios meses sin ningún tipo de inconveniente, por más que se resienta la coparticipación. O sea, Formosa está muy equilibrada, muy planificada la economía, entonces eso da mucha tranquilidad y bueno, que está bueno que la gente sepa eso, que nosotros en Formosa tenemos otra realidad que es distinta a la nación. O sea, el manejo de la moneda, del valor del dólar es un patrimonio de la nación, no el nuestro, y nosotros lo que hacemos es, con un presupuesto equilibrado, tanto de ingresos y egresos, hace que estemos confiados para la tranquilidad del futuro, ¿no? Nación es distinto porque tiene un presupuesto que está muy atado al dólar, donde la deuda externa e interna demandan muchos intereses. La misma deuda interna en pesos tiene unos intereses altos, entonces el presupuesto de la nación es otra realidad y tiene otro tipo de problemática, ¿no? claro. Y en todo esto, digo, se han dado algunas líneas de crédito con el tema Procrear. La gente se pregunta, ¿no? ¿Qué tan seguro es tratar de ingresar en esto? Para dar un ejemplo, ¿no? ¿Va a haber estabilidad en la economía teniendo en cuenta que en gestiones anteriores los que a lo mejor se endeudaron por cierta cantidad terminaron teniendo que pagar como 7 o 10 veces más? Sí, sin duda que lo que hay que tener en cuenta es Ujú. qué uno piensa hacer o qué quiere hacer para después ver el cómo. O sea, líneas de crédito hay de distintos tipos, o sea, de incentivo, de préstamo, de ahorro, de construcción, tasas que va del 18 hasta el 36%. Entonces, depende qué uno quiere hacer. Si uno quiere comprar capital de trabajo para su negocio, lo que hay que pensar es si yo compro y pago un 12% anual, lo que hago tengo que tener un rendimiento mayor, cosa que me rinda para pagar los intereses y devolver el crédito y aumentar mi capacidad productiva, ¿no? O sea, sería capital de trabajo. Créditos hay, Sí, ayudas hay, de tasas. El tema es qué destino le vamos a dar, porque son créditos que hay que devolverlo. claro. No así, yendo al terreno de los empresarios, las ATP, por ejemplo, que son las ayudas al trabajo y la producción, tienen otro destino porque hace la posibilidad de sostener a empleados en una etapa donde que los recursos se han disminuido. Y ahora se van cambiando porque seguramente la ATP5, que las distintas ATP a partir del cuarto ya tienen novedades en cuanto a la cantidad de otorgada y las condiciones. Entonces, a las grandes empresas no les permiten hacer distribución de utilidades, compra de dólares, etcétera. Y en lo sucesivo, lo que va a hacer es que si yo mantengo o aumento mi personal, ese ATP va a pasar a ser como un crédito subsidiado. O sea, aquellas personas que no cumplen con el requisito de reducción de la venta, recordemos que los ATP son los que fueron afectados con una importante reducción, los que fueron afectados a una zona por la pandemia o tenga personal afectado. Si ninguno de esos pasó, o sea, no tuvo una reducción de ventas, que yo pude haber tenido hasta inclusive un incremento, pero no reducción, y si sostengo actividad, digamos, en cuanto a la cantidad de personal, ese crédito va a pasar a ser un subsidio. Esa es un poco la novedad ahora, o sea, si Sí. el que pudo llegar y sostener y por qué no incorporar un personal nuevo, ese personal nuevo lo que le pueda tener como ayuda va a ser un subsidio. ¿Se ha aprovechado esta oportunidad que dio el Estado con las ATP, digo? Se aprovechó y mucho porque Tenías que tener el empleo en blanco para empezar. sí, si no tuvieras eso, creo Ujú. que la situación a la realidad sí hubiera sido muy distinto y muy penoso porque no iba a poder sostenerse. O sea, recordemos que uno siempre dice en marzo empezó esto, pero fue un 20 de marzo. O sea, marzo no se notó nada porque fueron 10 días. Uno nota la caída estrepitosa en el mes de abril y mayo. Después cuando empezaron alguna actividad empezó a moverse algunas cosas y algunos rubros, otros se afectó muchísimo, como son la gastronomía, la hotelería, toda esa gente sufrió y mucho porque
tienen muchos costos fijos y bueno, por esta cuestión están muy regulados en su apertura, ¿no? Claro. En todo esto que estamos pasando, ¿no? ¿Qué consejo les das a la gente que te consulta? Mire, ahora todos aquellos que tengan actividad comercial o no, lo que tenemos que tener muy presente es que hay una moratoria nueva. Sí, Al haber esa moratoria ampliada, como se escucha, es que incluye deudas con vencimiento hasta el 31 de julio, o sea, incorpora todas las deudas que es la época pandémica, por decirlo así. Porque la moratoria anterior, que si bien está vigente, era hasta el 30 de noviembre, 30 de noviembre, perdón, que tiene noviembre tiene 30 días. Entonces eso era incompleto porque la pandemia justamente afectó esta etapa que estamos transitando, ¿no? Entonces esta nueva etapa se incorpora a todas las deudas anteriores y con obligaciones que tengan vencimiento el 31 de julio. Esta moratoria nos va a dar hasta 10 años, la parte previsional son 96 meses, o sea, 8 años, con una tasa de financiación del 2% mensual de acá en adelante, la anterior era un 3%, y condona intereses parcialmente, condona las multas, hace que le permita, digamos, cruzar esta tormenta, digamos, mucho más tranquilo, en el sentido de no tener que hacer desembolso de este periodo que se resintió. Manejarlo todo este endeudamiento a 10 años, sin duda que es una ayuda más que importante, y no dejar pasar esta oportunidad, porque esto en principio vence el 30 de octubre, la primera cuota va a vencer en diciembre, o sea, tenemos sí. todas las facilidades de incorporarnos, ¿no? O sea, esto es fundamental, no dejar pasar esta moratoria. Hubo sectores que decían, ¿cómo voy a sacar los préstamos que dio el Estado si no sé cómo los voy a devolver? ¿Hubo facilidades o ayudas que se han dado desde lo que sería lo impositivo para estas personas que no han podido trabajar porque se cerró su negocio en cuarentena? Mire, hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Sí, Acá hay una cuestión financiera y una cuestión impositiva. sí, Uno, para obtener la autorización de los préstamos, hay que empezar por la página de la AFIP. En la página de la AFIP lo que uno hace, carga todos los datos, por supuesto ellos ya lo tienen, pero uno los vuelve a cargar. Y ahí autorizan o no, y autorizan qué monto hay. Fue muy benévolo, digamos, el fisco está otorgando autorizaciones a la mayoría de los contribuyentes que solicitan, pero después tiene la otra etapa, que es ir al banco con ese papelito impreso de la DGI donde que dice que estoy autorizado a ese crédito, pero después está la entidad financiera, que es sí. la otra persona dueña del dinero, digamos, que va a decirlo si le puedo dar lo que dice la DGI o le doy lo que yo puedo, digamos, yo banco. Así que por lo pronto lo que conviene hacer es entrar en la página y rellenar el formulario de lo que es la asistencia financiera y con eso ir al banco y bueno, ahí ver qué monto le da, pero son tasas sí muy benévolas en el sentido de que de bajo costo, digamos. De bajo costo. ¿Qué es lo importante saber en este proceso que estamos viviendo? ¿Qué es lo que siempre le dicen a las personas que les consultan? Y lo importante es saber que estos son ciclos, lamentablemente estamos en el ciclo alto de la crisis, Sí, estamos esperando pasar esta tormenta de lo que le decía hasta que nos vuelvan a entrar dólares y se tranquilicen las reservas, tratando de acomodar la balanza del déficit fiscal. Entonces estamos en plena tormenta, entonces en esta tormenta no tenemos que hacer ningún tipo de acrobacia porque tenemos que estar lo más tranquilo posible, cauteloso en nuestras compras, en nuestra satisfacción de necesidades, o sea, es un tiempo de no apurarse y pensar en qué hacer y cómo hacer. claro. ¿Acrobacias qué sería entonces? Eso que Acrobacia es hacer están algo, haciendo. digamos, que uno tiene que estar preparado y Sí, haciendo una maniobra que sabe lo que va a pasar. ¿Vieron sí, cuando uno ve un avión que hace sí, distintas tal cual, acrobacias? sí. Está planificado, la velocidad, los dibujos, está planificado. O sea, está haciendo algo que uno dice, qué loco que es este, pero sabe lo que está haciendo. Sí, Entonces yo puedo ser arriesgado con algún movimiento, pero tener la certeza de lo que estoy haciendo, ¿no? claro. ¿Y qué pasó con el tema de los dólares? Por ahí no todos podían comprar, pero había un grupo que sí podía comprar. ¿Qué? ¿Ahora no se compra más? ¿Cómo es el No, tema? el cepo cada Ajá, vez se va acentuando más por lo que le sí, decía, o sea, hay muy pocas de reserva, en esta desconfianza se fueron muchos fondos, en esta desconfianza lo que uno trata de hacer es llegar con las reservas hasta que empiezan a entrar los nuevos dólares. Entonces, para poder llegar, cruzar el río, digamos, en esta etapa se cerró todo lo que es la salida de dólares para esperar la entrada nueva. Y hoy está muy cercenada la posibilidad de comprar dólares. Los $200
entran a cuenta un montón de cosas, la tarjeta, los gastos que uno puede tener exterior, todo lo que uno pueda estar gastando en dólares va a cuentas de 200, o sea, está muy cerrada eso, y seguramente va a ser un tiempo hasta que entre la cosecha gruesa de vuelta. Tal cual. ¿Algo más que mencionarnos? No, por ahora creo que no, es tener la tranquilidad que esto va a pasar, que no nos dañe la salud esta preocupación y esta ansiedad, ser lo más cauto posible, comprar solamente lo que necesitamos, ver cómo se compra y dónde se compra, porque hay muchos que por ahí no respetan los precios máximos o dibujan una realidad que no es tal así para aumentar los beneficios. Entonces, creo que hay que saber comprar y tener la cautela de comprar lo estrictamente necesario. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti. Bueno, hacemos una pausa, en un ratito seguimos haciéndoles compañía hoy.